Vamos a seguir trabajando con Provider y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del Value Listenable Provider. Pero antes de utilizarlo con Provider, quiero que veamos cómo se puede utilizar este widget sin necesidad de Provider. La verdad es que si nosotros simplemente queremos algo muy simple, lo podemos implementar sin la necesidad de tener Provider. Si recordamos, el Notify Listener, acá lo hemos implementado solamente con Provider. De forma nativa es posible que sí se pueda, pero he andado buscando por todos lados y no he encontrado la forma. Pero sí sé que se puede. Pero de esta forma que vamos a hacer ahora, sí vamos a ver que claramente se puede utilizar el Notify Provider de forma nativa. De hecho, por el momento sí tengo el paquete Provider, pero no lo estoy importando. Si se fijan, no he importado el paquete Provider, simplemente he importado Foundation. Si lo revisamos, vamos a ver que es muy simple. Primero, necesitamos ese dichoso provider. Entonces, simplemente lo declaramos. Podemos definir qué tipo de valor va a trabajar. Si se fijan, de hecho, acá no se ha definido. Pero, podemos definir qué tipo de valor es. En este caso, es un valor entero. Lo dejamos por ahí. Y luego, en este caso, como no estamos usando provider, utilizamos el Value Listenable Builder. Pasamos el Value Listenable, que en este caso es el que hemos definido acá. Si queremos comparar con qué se parece al Notify Listener y de hecho hereda del Notify Listener, con la única diferencia que internamente él maneja solamente un valor y ese valor, al ser cambiado, al ser actualizado, entonces llama internamente a Notify Listener. Lo mismo que nosotros hacíamos con el Notify Listener, ahora de una forma fácil, simplemente con instanciar a Value Listener. Aquí tenemos el hijo, aquí tenemos el valor que estaría regresando o que estaría pasando al momento de actualizar. Y lo que hacemos es muy simple. En la parte del body de nuestro scaffold hemos puesto nuestro Value Listenable Builder y lo que devuelve el constructor es un Raise Button centrado. Ese Raise Button, al momento de presionar, simplemente llamamos a esa instancia de Value Listener, Notifier, y actualizamos el valor. Una vez que hacemos eso, internamente se llama de nuevo a Notify Listener, por lo tanto se vuelve a redibujar este build. Al probarlo, vemos que funciona de una forma correcta. Vamos a hacer un recorrido así, poco a poco, para que vean qué es lo que hay. Tenemos la parte del main, tenemos un stateless widget para la parte del Material App y tenemos otro stateless widget para la parte donde tenemos el Value Listener. Ok. Ahora que hemos visto cómo se implementa el Value Listener sin Provider, vamos a ver entonces cómo lo podemos hacer con Provider. Para seguir la costumbre, lo vamos a hacer en la parte superior acá. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a agregar un widget más. Que este widget es de tipo Value Listenable Provider. Como pueden ver, va a salir un error porque no he importado el archivo, así que vamos a importarlo y vamos a definir algunas cosas. En este caso es Value Listenable Provider.value. Necesitamos el valor, que en este caso ya sería la instancia que nosotros estamos definiendo. Vamos a cortar esto de esta forma. Ponemos entonces aquí el valor en value. De esta forma ya tenemos accesible a través de Provider este dato. Entonces acá, en vez de tener un Value Listenable Builder, vamos a tener simplemente un Consumer con un Builder. Vamos a quitar el Value Listenable y este paréntesis que tengo de más. Excelente. Ahora, anteriormente también se estaba cometiendo un error porque estaba llamando directamente a Number. Se debe de utilizar Value. Ahí disculpen. El error, bueno, en el caso del Value vamos a probar si funciona así nomás, pero no debería ser lo idóneo. No, de hecho no lo es. Ok, veamos los cambios. Al momento de poder imprimir, simplemente tomamos el valor que nos han pasado en el Builder, pero al momento de aumentar no vamos a hacer esto. Podemos probarlo y no debería de funcionar. Vamos a ver si es correcto. No funciona porque simplemente estamos aumentando el valor, pero no estamos llamando internamente al value para cambiarlo. Entonces, lo que hacemos es provider.off y por consiguiente deberíamos simplemente buscar este valor, context, de esta forma. Entonces, de esta forma
simplemente deberíamos de llamar a value y hacer más. Vamos a ver si esto se cumple y si funciona. No funciona, vamos a ver. Me dice que no se encuentra. Vamos a reiniciar un poco. Lo que sucede es que la forma en que lo estamos llamando no es la idónea. ¿Por qué? Porque al momento de implementar un value listener provider, lo único que podemos hacer con provider es acceder al tipo de dato, al último dato. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle aquí final, privado. Recordemos que esto debe estar en diferentes archivos. Vamos a llamar counter y simplemente lo ponemos así. Ok, entonces aquí pasamos la instancia de ese counter y vamos a utilizar un multiprovider. Ponemos aquí multiprovider. Como hijo, pues vamos a poner este material app como siempre, de esta forma. Y uno de los providers que vamos a establecer sería el que ya habíamos establecido antes. Voy a ordenar un poco. Listo. Pero además voy a establecer otro provider básico, provider.value, y solo voy a pasar este contador. De esta forma, cuando yo haga provider value notifier int, me va a encontrar este provider. Vamos a ver si la teoría se cumple. Vamos a reiniciar para evitar cualquier problema. Ok, me da un error porque este tipo de dato debería de ir dentro de un value listener provider. Entonces, aunque se va a complicar un poco más, vamos a hacer una clase counter handler, así nada más, que internamente va a tener esta instancia. Así de esta forma. Ahora bien, lo único que vamos a hacer es instanciar esa clase counterHandler igual a counterHandler de esta forma y pasaríamos esta instancia en el provider y acá el counterHandler.counter. Es importante que este counter sea público para poder ser accedido desde otro archivo. Probamos ahora. Y listo. Lo que sucedía es que al pasar de forma directa esta instancia en provider, se detectaba que no debería ser de esa forma. ¿Por qué? Porque el provider es utilizado simplemente para acceder a datos, no para estar actualizando. Nosotros lo vamos a utilizar para acceder a una instancia de counter handler, tomar el counter y cambiar el valor. Entonces para eso vamos a venirnos a la parte del provider. Vamos a cambiar el tipo de dato que vamos a buscar, que ahora sería el counter handler. Counter value ++. Bien, al final se nos hizo un poco más complicado de lo que yo esperaba, pero ya lo tenemos funcionando. Entonces, vamos a recapitular un poco lo que hemos hecho. Hemos implementado el value listenable provider y para eso pues en el valor necesitamos pasar una instancia de value notifier. Ahora bien, necesitábamos alcanzar desde el hijo la instancia para poder cambiar el valor. Entonces, lo que hicimos en un principio fue simplemente pasar una instancia de este tipo en el provider, lo cual nos lanzó un error porque nos dijo que provider no es para utilizar valores que estén cambiando. Es decir, este tipo de valores no se puede pasar directamente a provider porque se especifica que es una instancia de una clase que está hecha para estar llamando notify listener o para estar haciendo cambios. Entonces no me lo valió. Entonces lo que hice fue crear una clase básica en la que simplemente tengo una instancia del value listener. En el value listener provider simplemente paso esa instancia y el counter, que es la instancia de value notifier. Y ahora, para poder acceder a este valor y cambiarlo, pasé esta instancia de tipo counter handler en nuestro provider. Al momento de querer actualizar el dato, simplemente con provider llamo a una instancia de counter handler, que sería esta que tenemos acá, esta clase y esta instancia prácticamente, y que le hemos pasado acá. Entonces, una vez llamado esa instancia, tomo el counter, que es el mismo que pasé en el value listener provider. Por lo tanto, al modificar el valor, se va a notificar en la parte del consumer. Tomo el valor y le sumo 1. De esta forma, he implementado totalmente el value listenable provider. ¿Por qué se ve un poco enredado? Porque esto está pensado para más, es decir, con una sola pantalla esto no tiene sentido. Fácilmente lo podríamos haber hecho teniendo la instancia de el value notifier aquí, así como lo teníamos sin provider, y era mucho más sencillo.
pero esto está pensado para ser más extensible hacia otras pantallas. Bien, espero el ejemplo haya quedado claro, lo suficiente. Como siempre, les invito a que si tienen dudas puedan preguntar y nosotros estaremos amablemente atendiéndoles para ayudarles a asimilar mejor el conocimiento. Recordemos que a veces hay algunos conceptos que son un poco más complicados que otros. Si nosotros no queremos complicarnos tanto con todo esto, podemos utilizar fácilmente el Change Notifier y nos ahorramos mucho trabajo de todo esto.